Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso Filosofía desde cero. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de la filosofía de Oriente, hablando de una de las corrientes más importantes de la misma, que es el budismo. El budismo todos lo asociamos a una religión y de hecho es una de las religiones más importantes del mundo, pero también tiene un contenido filosófico muy interesante. Es una filosofía religiosa, se podría decir, o una religión filosófica. Y al mismo tiempo es, como bien decía Raymond Panikkar, un ateísmo religioso, es decir, no es una religión que adhiera a un concepto definido de Dios. Es como que esto no era un problema para el Buda histórico. Y cuando hablamos de la figura de Buda, tenemos que aclarar que Buda no es un nombre, es un concepto, de alguna manera, un título que se le da a este personaje que en realidad se llamaba Siddhartha Gautama y era un príncipe de la India, que vivía al norte de la India, y era el Muni de los Sakyas, se dice. Sakya era la tribu a la que pertenecía Siddhartha, por eso se habla del Buda Sakyamuni. Bueno, más allá de este tecnicismo, lo cierto es que el Buda histórico es criado en palacio para llevar una vida de príncipe y el padre lo sobreprotege y no lo deja salir al exterior para tener contacto con la realidad. Esto en un momento lo empieza a perturbar a Buda, que vivía una vida de placeres mundanos pero muy vacía de sentido, y decide escapar en un momento de palacio con el apoyo de un sirviente que lo traslada y empieza a ver las cosas que pasaban en el mundo real, en la ciudad, digamos. Y tiene 4 visiones. La primera es la visión de un anciano y descubre la realidad de la vejez y le pregunta a su cochero y el cochero le dice: sí, efectivamente la gente envejece y llega a este estado de decrepitud que pudiste ver. Después ve a un inválido en la calle, le consulta también al sirviente que le explica la realidad de la enfermedad, de que hay personas que nacen con defectos físicos, etcétera. Y finalmente ve un entierro. Cuando ve el entierro, muy perturbado, le pregunta a su cochero y él le explica la realidad de la muerte, que a Buda lo traspasa completamente y no le quita el sueño. Finalmente ve también tiene la visión de un monje asceta y se da cuenta de que ese era quizá el único camino posible para escapar al sufrimiento de la existencia. Escapa de palacio furtivamente, abandonando incluso a su mujer y a su hijo, que era prácticamente recién nacido, y se va a hacer vida ascética, una vida de abandono de todo tipo de placer mundano, a los bosques, primero con los brahmanes, a los que consulte, con los que tiene debates filosóficos y no se siente convencido por lo que ellos le dicen, y después se adhiere a una secta que es la secta de los jainistas, que es otra corriente filosófica de la India, que practicaban un ascetismo extremo, ¿no? Llegaban al punto de dejar prácticamente de comer para mantener la vida pendiendo de un hilo y no morir, pero a la vez vivir completamente privados de todo tipo de goce y de sensación de bienestar. Buda se convierte en un santo, vive 6 años este tipo de vida, llega a ser muy admirado por los otros monjes incluso, pero en un momento determinado tiene un desfallecimiento queriéndose bañar en un río y una chica lo rescata, le da una taza de arroz, él come, sobrevive y se va a meditar abajo de una higuera, que es el famoso árbol Bodhi, donde obtiene, después de muchas horas y según algunos muchos días de meditación concentrada, el estado de iluminación, y entonces se convierte en el despierto, que es lo que quiere decir el Buda. Obtiene la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es un estado en el cual todo aparece perfectamente claro. Algo que en Occidente a veces podríamos denominar un estado alterado de conciencia, pero que implica tener conciencia de lo que es verdaderamente real en el mundo exterior y en el mundo interno, ¿no? El budismo tiene mucho de psicológico, es una especie de teoría psicoanalítica o psicológica del mundo antiguo. El Buda se acerca al grupo de monjes que lo admiraban, pero que ahora lo despreciaban porque había dejado esa vida ascética, y les da el famoso sermón de Benares,
donde predica sus 4 nobles verdades. Estas 4 nobles verdades son la vida en esencia es sufrimiento. Sufrimiento en el sentido de congoja, malestar, ansiedad, angustia por cosas que queremos tener y no tenemos, etc. Esa es la llamada primera noble verdad. Hay una segunda noble verdad que dice esto: el sufrimiento se origina en la sed codiciosa por obtener placeres, lo que lleva a querer renacer, es decir, a atarse al ciclo permanente de renacimiento y muerte, tal como creían en la India, ¿no es cierto?, el ciclo de la transmigración del alma. Tercera noble verdad: para que esto termine se debe abandonar la sed y ansiedad que buscan esa gratificación permanente. De alguna manera hay que encontrar un método para lograr evadirse de esa búsqueda desenfrenada por el placer, la gloria, la fama, el afecto incluso, el vivir muchos años y toda esa serie de cosas que llevan a estar atado a la existencia. ¿Cuál es ese método? Bueno, el óctuple noble sendero que nombra el Buda, y esa es la cuarta noble verdad, la verdad del óctuple noble sendero, y es un camino, digamos, de realización espiritual que consta de 8 pasos, que son recto punto de vista, rectos pensamientos, rectas palabras, recta conducta, recto medio de vida, recto esfuerzo, recta atención y finalmente recta concentración, es decir, recta meditación. En el budismo es fundamental el tema de la meditación, para reencontrarse consigo mismo, pero en un sentido profundo. Buda niega la existencia del alma, que en la India se llama Atman. Niega que exista un alma sustancial, aunque sí cree en la conciencia, pero la conciencia es una conciencia fenoménica que todo el tiempo se está diluyendo sobre sí misma, ¿no es cierto? Sin embargo, cree en la transmigración, lo cual es un poco paradójico. El cuerpo muere y el alma, si bien no existe, transmigra a otro cuerpo, pero en su insustancialidad. De algún modo lo que se transfiere es el karma, lo que ese alma o Atman tenía como cuentas pendientes, es transferido a otra vida, pero no el alma sustancial, no hay un yo que sobreviva, ¿no? Es una filosofía del anti-ego. Igual que va a haber muchas filosofías que niegan la existencia del yo en Occidente. Por ejemplo, David Hume en el siglo XVIII va a plantear algo parecido sin tener la más mínima noticia de la existencia del Buda. Buda, que creo lo dijimos, vive en el siglo VI a.C., en el tiempo axial que menciona Jaspers, también plantea la idea de la impermanencia. Todo es impermanente, no solo el yo, todas las cosas son impermanentes, todo está sujeto a degradación y extinción y a desaparecer de algún modo o convertirse en otra cosa. De algún modo no hay sustancialidad en nada de lo que existe. A lo que aspira el budista es a alcanzar el nirvana. El nirvana es liberarse de este ciclo perpetuo de renacimiento y muerte en busca de algo más, en pos de algo nuevo, en pos de más éxito, de más riqueza, de más placeres, y finalmente emanciparse de esta rueda del samsara que se dice en la India, para lograr la inexistencia absoluta. Y eso que logra la inexistencia ni siquiera ya es el yo, es decir, el que alcanza el nirvana al final no soy yo mismo, una vez que me convertí en Buda, sino que es un estado que está más allá de la personalidad misma, ¿no es cierto? Lo cual también es paradójico. De hecho, el budismo se basa mucho en paradojas. Buda vive el resto de su vida, la iluminación la obtiene a los 35 años, según se dice, y vive hasta los 80 años una vida de relativa tranquilidad, con muchos discípulos, mucha gente que lo consultaba, viajando de ciudad en ciudad, predicando su filosofía. Y muere finalmente a raíz de que come en una casa a la que lo invitan un cerdo en mal estado, esto le cae mal y muere a los 80 años. Y su última frase a los discípulos antes de morir es: todo lo que existe es impermanente, buscar la salvación con diligencia. Esta es la última frase del Buda, y lo que expresa de alguna manera es que cada uno tiene que buscar su propio camino de salvación, su propio camino de superación personal. A pesar de esta sugerencia del Buda, el budismo se termina convirtiendo en una religión muy importante, incluso en una religión de Estado, porque en un momento determinado, en el siglo II a.C., aparece un rey, Asoka, que se convierte al budismo y la convierte en la religión de la India.
Y sin embargo después no prospera el budismo en la India, que vuelve a ser dominado por el hinduismo, aunque asimila de algún modo el budismo a su propia doctrina, el hinduismo. Pero el budismo como tal pasa a otros países como China, Nepal, Tíbet, Tailandia, Birmania, en fin, Vietnam y finalmente a Japón. Y tiene un desarrollo muy amplio en todos estos países. Hay dos vertientes básicas de budismo o dos escuelas importantes que son el budismo Hinayana o Theravada, del pequeño vehículo. Todos estos nombres yo los voy a poner abajo en el resumen de la clase. Y el budismo Hinayana busca de algún modo volver a las enseñanzas originales del Buda, que están expresadas en el llamado Canon Pali, que es una colección de libros que en general no aparecen, digamos, editados, salvo el Dhammapada, que es el libro que hoy les recomiendo, que es un extracto de este Canon Pali, un pequeño extracto que se denomina Los aforismos del Dharma. Esta es una linda edición que también consta de un glosario de términos budistas, muy recomendable. Y ahí está expresada la esencia de lo que es el budismo en su vertiente originaria, el budismo Hinayana. Pero el budismo, como les decía, pasa a otros países, se fusiona con otras tradiciones culturales, y ahí tenemos que hablar del budismo Mahayana o del gran vehículo. Es un budismo que está orientado a las masas, digamos, a convertirse en una religión oficial de países enteros, y se convierte en un budismo mucho más ritualista, mucho más mitológico, lleno de rituales mágicos, de deidades, en las que el Buda aparece de infinitas maneras, representado como una especie de semidios que tiene múltiples facetas. Esto se puede observar si leen en algún momento el libro tibetano de los muertos, donde se habla de cómo es el paso intermedio de una reencarnación a otra, con toda una gran cantidad de detalles, etc. Y finalmente el budismo pasa a través de las enseñanzas de un patriarca que se llamó Bodhidharma a China, para fusionarse con el taoísmo y dar lugar al llamado budismo Shan o Zen. Zen se lo llama en Japón, es el budismo Zen o el Zen, como se dice habitualmente, que es un budismo más centrado en la meditación, en la práctica concreta de la búsqueda interior a través de la meditación. Así que bueno, esto es lo más destacado que podemos decir sobre el budismo, aunque podríamos decir muchísimas cosas más. Hay muchas corrientes de pensamiento budista, muchos desarrollos a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy. El budismo en algún momento también es asimilado en Occidente por ciertos pensadores como Schopenhauer en el siglo XIX y durante el siglo XX fundamentalmente, y es uno de los pilares, se podría decir, de la cultura de la humanidad. Así que bueno, con esto los dejo. En un próximo encuentro vamos a hablar del taoísmo, que también tiene mucho que ver con el budismo, pero que ya es una filosofía eminentemente china, lo mismo que el confucianismo. Espero les haya gustado la clase, recuerden suscribirse al canal y nos vemos próximamente para seguir abordando estos temas tan apasionantes. Gracias.